Muchísimas gracias a los que encienden su camarita por acompañarnos, que Dios los bendiga. Bueno, el día de hoy vamos a seguir hablando de la comunicación, pero pues antes de comenzar quisiera que alguien me recuerde qué vimos hace 8 días. ¿Me ayudan por favor a recordar qué vimos hace 8 días? Las familias lingüísticas Las familias lingüísticas. Gracias, Gabriela. Y cuando hablábamos de familias lingüísticas, ¿a qué nos referimos? A un grupo de idiomas que se parecen. Ujú. Bueno, más que un grupo, podemos decir que es una familia, ¿cierto? Como tal. Entonces, es una familia de lenguas que tiene una raíz y de esa raíz se derivan varias, ¿cierto? Entonces, decíamos que ¿cuántas familias lingüísticas tenemos? Cinco. Mm, mm. eran 142, creo. Muy bien, gracias, Gaby. 142. Y habían unas principales. ¿Cuántas son las principales? 6. Seis. Seis principales, ¿listo, mis amados? Eso es así como a modo grueso. Bueno, recordemos cuál es la mamá del español. La indoeuropea. Muchas gracias, Gaby. Uy, la indoeuropea, muy bien. Esa es la mamá de nuestra lengua, en este caso el español. Bueno, entonces muchísimas gracias. ¿Alguno tiene dudas, preguntas sobre esto? Listo, mis amados. El día de hoy vamos a continuar hablando de la comunicación. Sin embargo, el día de hoy vamos a hablar de la comunicación pragmática y efectiva. ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Qué es comunicación pragmática y efectiva? ¿O qué creen ustedes que es más bien? Ahí ustedes tienen a la señora Meta, tienen al señor GPT. Entonces, ¿qué es comunicación pragmática y efectiva? Rápidamente, visualicen, cuéntenme. Perdón, pragmática. Sí, pragmática, con G, comunicación pragmática. Bueno, dice que se centra en el uso del lenguaje en contextos específicos y cómo el contexto influye en la interpretación de los mensajes. Implica entender no solo las palabras que se dicen, sino también el significado implícito y las intenciones detrás de esas palabras. La comunicación pragmática considera factores como el entorno, la cultura, el tono y la relación entre quienes se comunican. Listo, Sara, muchísimas gracias por tu aporte. Entonces, cuando hablamos de comunicación pragmática, estamos hablando de varias circunstancias que se enfocan sobre todo en la jerga. ¿Listo? ¿Qué es la jerga? La jerga es aquello que denominamos como la cultura de la sociedad. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá en Colombia, ustedes saben que no se habla igual en Medellín, que en Santander, que en Bogotá, ¿sí? Y así pasan todos en todos los países. Dependiendo del lugar donde estén, su jerga, es decir, su comunicación es diferente y tiene manías diferentes. ¿Listo? Dice, no, nada respecto al tema. Listo, no te preocupes, Karen. Bueno, mis amados, hasta ahí. ¿Dudas, preguntas? ¿Alguien quiere aportar algo más? Igual ya vamos a ahondar en el tema, no me pongan esa cara de miedito. Listo, mis amores. Entonces, ¿qué tiene que ver la comunicación pragmática con la comunicación efectiva? Teniendo en cuenta que pragmático se refiere al contexto y a la cultura y a la jerga, ¿qué tiene que ver con la comunicación efectiva? ¿O cómo creen ustedes que se puede relacionar? O más bien, primero que todo, ¿qué es comunicación efectiva?
lograr transmitir como el mensaje que uno quiere, ¿no? Muy bien, Juan Diego. Comunicación efectiva es transmitir de la mejor manera el mensaje que se quiere, valga la redundancia, transmitir. ¿Listo? Entonces, ¿qué tiene que ver la comunicación? Ahora sí, ya sabemos que es comunicación pragmática, ya sabemos que es comunicación efectiva. ¿Cómo creen ustedes que se relacionan las dos? La comunicación pragmática y la comunicación efectiva. ¿Cómo se puede relacionar estas dos? ¿Ninguno? Venga, a ver, escojamos acá, escojamos. Un, dos, tres por Karen Ramírez. Karen, ¿cómo crees que se relaciona la comunicación pragmática y la comunicación efectiva? Eh, no sé, como que pues la comunicación pues se comunica primero que todo y ay no sé, profe, estoy confundida. Pues que en una se comunica efectivamente y la comunicación pragmática también, supongo, no sé. Listo, Karen, no te preocupes que todos estamos aprendiendo. Muchas gracias por tu aporte. Más o menos como que por ahí va. A ver, un, dos, tres por Delio. ¿Escuchas? ¿Sí? ¿Cuál era la pregunta? ¿Me la repites, por favor? ¿Cómo se relaciona la comunicación pragmática y la comunicación efectiva? Uy, no sé, profe. No sabe, no responde. Listo. María Paula. María Paula. Sofi, ¿cómo se relaciona? Profe, sería como el contexto, cómo se relaciona. No, es que es difícil, la verdad, no tampoco tengo mucha idea. Es difícil cómo conectarlos a los dos. Listo, hermosa, no te preocupes. A ver, Juan David. Que permiten como, no sé, como adaptarse a una misma situación de lo que se está hablando, al mismo mensaje, algo así, ¿no? Ok, Juan David, gracias. Sí, por ahí va el tema. Sara, cuéntanos. Profe, es que la pragmática es como más o sea, en el contexto del texto y la efectiva es más, yo me imagino que es como en el tono de decirla, o sea, ellas se complementan porque la efectiva es fundamental como ay, no sé cómo explicarlo, para considerar el texto, ¿me entiendes? Algo así. Listo, Sara, perfecto. Sí, está bien lo que dices, pero ya lo vamos a complementar. Gaby, dinos. Profe, yo siento que, o sea, se complementan porque, eh, digamos, para llegar a una comunicación efectiva hay que pasar, digamos, por la comunicación pragmática, que es el contexto. Entonces, para llegar a un objetivo, toca llegar a un contexto. Por ejemplo, si yo te estoy contando una historia, no te puedo contar de una vez el final, sino primero el contexto para que tú entiendas el final. Ok, listo, Gaby, perfecto. Muchísimas gracias, mis amados, porque sí, efectivamente tienen la razón, ¿listo? Entonces, cuando hablamos de una comunicación pragmática, estamos hablando de una comunicación que depende de un contexto, ¿listo? ¿Cómo ha sido un contexto, profe? ¿A qué se refiere un contexto? Pues fácil, chicos, se refiere a tu cultura, tus creencias, tu idioma, tu familia, ¿sí? Tu entorno, y todo eso hace que tú te relaciones con una forma distintiva, lo podemos decir así, ¿listo? De una manera como que realmente sea como sí, que es como que sea un sello, es un sello que ya tenemos, ¿sí? Y entonces a eso me refería yo, que es muy diferente cuando tú estás en Santander, que las santanderianas y los santanderianos se reconocen por hablar duro, fuerte, como gritado, como regañado, ¿sí? O de pronto los paisas que hablan un poquito más como cantadito, como mecidito, como sí. O los rolos
que antes como los cachacos que usaban, sí, ese tema, todo ese tema cachaco y bueno, en fin, ¿cierto? Y así también lo podemos definir con otros lugares. Por ejemplo, es muy diferente como hablamos acá, a como hablan en Venezuela, ¿sí? En Bolivia, en Perú. Por más de que tenemos el mismo idioma, nuestra jerga, nuestro contexto hace que la comunicación sea diferente. También dentro de esto debemos tener en cuenta que hay palabras que significan cosas diferentes dependiendo de donde nosotros estemos. Entonces, cuando hablamos de una comunicación efectiva, estamos diciendo que no importa el contexto que tengamos, que no importa el contexto que tenga las personas que están recibiendo el mensaje, nosotros debemos adecuarnos, como decía Juan David, habituarnos para que nuestro mensaje sea transmitido de la mejor manera. ¿Sí? Yo no me puedo justificar, es que yo vengo acá y los grito a todos y hablo mal porque es que yo soy de Santander. Yo no me puedo justificar en eso, ¿sí? Yo debo manejar mi comunicación pragmática para que sea una comunicación efectiva y pueda transmitir el mensaje adecuado. ¿Ya es más claro o los enredé más? ¿Todavía están perdidos? ¿O ya? Ahí vamos, más o menos. Listo, mis amados. Vamos a ir al material para que esto nos quede más claro, pero antes vamos a leer este mensajito. Dice, la comunicación pragmática utiliza formatos visuales o escritos como gráficos o textos, y la comunicación efectiva facilita al mejorar la comprensión del receptor. Muy bien. Entonces, sí, digamos que la comunicación pragmática está compuesta de varios factores, pero ya lo vamos a desarrollar viéndolo en nuestro material. ¿Listo? Entonces los voy a invitar, por favor, a que abran su módulo. Igual yo se los voy a compartir para que estemos ahí. Entonces, hoy aprenderemos sobre la comunicación pragmática y efectiva. Ya lo habíamos dicho. ¿Quién va a ser el buen samaritano que me va a ayudar leyendo esta cortica introducción? Yo, Sara, dale mi corazón, gracias. Bueno, dice, desde el principio de la creación, Dios se ha comunicado con la humanidad. Su comunicación es perfecta, clara y llena de amor. Nosotros, como seres humanos creados a su imagen, también tenemos la capacidad de comunicarnos. La comunicación es un don divino que nos permite relacionarnos, compartir ideas, construir conocimiento y expresar nuestro amor y gratitud a Dios y a los demás. Sin embargo, como seres humanos imperfectos, a menudo luchamos por comunicarnos de manera efectiva. Nuestros mensajes pueden perderse, ser malinterpretados o generar conflictos. En este módulo exploraremos la comunicación pragmática, que se centra en el uso del lenguaje en situaciones reales y en cómo lograr que nuestros mensajes sean claros, relevantes y significativos para quienes nos escuchan, siempre teniendo en cuenta el amor y la sabiduría que provienen de Dios. Listo, Sara, muchísimas gracias por ayudarme a leer. Entonces, sí, mis amores, efectivamente sabemos, ya lo hemos dicho, la comunicación es un regalo de Dios. Dios como ser perfecto, pues tiene una comunicación perfecta. Sin embargo, nosotros al ser seres humanos debemos empezar a manejar todo ese tema de la comunicación para que sea una comunicación eficiente y claramente que muestre pues no solo la sabiduría de Dios, sino lo que hemos aprendido de él, ¿no? ¿Dudas o preguntas hasta ahí? Nada de nada, listo. ¿Cuál es el objetivo de este tema? ¿Qué es lo que buscamos aprender? Entonces, uno, comprender los principios de la comunicación pragmática y su importancia en la vida diaria a la luz de la Biblia y pues claramente de nuestras relaciones, ¿no? La comunicación es supremamente importante, entonces es mostrar a Dios a través de nuestra comunicación. Dos, desarrollar habilidades para adaptar el lenguaje al contexto y la audiencia, buscando siempre la verdad y el amor en nuestras palabras. Es muy importante, chicos, era lo que yo les decía a ustedes, que dependiendo de la audiencia que nosotros tengamos, tengamos la forma de modular nuestra comunicación para que sea efectiva.
Es muy diferente hablarle, digamos, a ustedes así virtualmente que una clase en persona, ¿sí? Que una clase con unos niños de 5 o 6 años. Tú debes tener la capacidad de adaptarte y modificar la forma en cómo te expresas dependiendo del lugar, el contexto y las personas con las que estés hablando, ¿sí? Es muy diferente como nosotros hablamos dentro de la casa, ¿no? Eh, de pronto las palabras que usamos o cómo nos comunicamos entre familia a cuando estamos afuera. Ustedes se han visto que uno en la casa como que molesta, como que se dice de pronto apodos, como que de pronto se... Pero ya uno por fuera como que mantiene la compostura y es diferente. Por ejemplo, nosotros acá en mi familia, nosotros nos decimos muchos apodos, sobre todo como que yo a los niños, ¿sí? Entonces yo les digo, por ejemplo, le digo cucaracha, pero pues yo no le voy a decir así delante de la gente, yo le digo eso acá, acá, y al otro le digo murciélago pues, es de cariño, pero obviamente yo no voy a ir delante de todo el mundo y, murciélago, venga, porque seguramente pues lo van a molestar o no le va a gustar, y más que está grande. Entonces son como esas cositas que dependiendo de donde tú estés, pues vas a expresar. Luego dice analizar y evaluar la efectividad de diferentes formas de comunicación, reflexionando sobre cómo nuestras palabras pueden mostrar y glorificar a Dios. Y aquí vamos a ir a lo que nos aprende. Vamos a ir al concepto general. ¿Listo? ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo? Gracias, Melissa. La comunicación pragmática es el estudio de cómo el contexto, la intención y las convenciones sociales influyen en el significado del lenguaje. Va más allá de la gramática y el vocabulario y se enfoca en cómo usamos el lenguaje para lograr nuestros objetivos en la interacción social, siempre guiados por principios éticos y valores cristianos. Muchas gracias, Melissa, por ayudarme a leer. Bueno, y esto sí quiero que, mejor dicho, ya les quede súper claro. Entonces, la comunicación pragmática es el estudio de cómo el contexto, es decir, la sociedad, la cultura, puede influir en la forma en que tú te comunicas. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de esto, yo les decía, hay algunos tipos de jergas que ya están establecidas, dependiendo del lugar donde vivimos. Sin embargo, también podemos analizarlo dentro del hogar. Por ejemplo, si de pronto tu familia es un poco más como tímida, un poquito más como ensimismada, seguramente tu comunicación va a ser también un poco más tímida, un poco más como interior que exterior, ¿sí? Entonces es todo lo que influye alrededor. También podemos hablar de que en la comunicación pragmática también depende de tu desarrollo social, ¿sí? Por ejemplo, si tú eres una persona extrovertida, seguramente tu comunicación va a ser más extrovertida. Pero si eres una persona un poco más tímida, pues tu comunicación también va a ser tímida. Entonces son todas esas cosas exteriores que pueden influir en cómo yo me comunico. ¿Listo? ¿Está claro o tienen dudas o tienen preguntas o dicen, no, profe, yo no entiendo qué es eso? ¿Claro? ¿No claro? ¿Repetimos? Claro, profe. Clarísimo. ¿Sí? Listo, mis amados, seguros, porque no está mal preguntar. Entonces, comunicación pragmática es todos los factores externos que influyen en cómo yo me comunico. Palabras sencillas, ¿listo? Les voy a pedir que por favor ustedes con sus propias palabras digan, no me lo digan a mí, pero sí digan, ok, o sea que la comunicación pragmática es todo lo que me rodea que influye en cómo yo me comunico, ¿sí? O sea, con sus propias palabras, porque eso nos ayuda muchísimo a poder generar, no memoria, porque cuando generamos memoria normalmente se olvida, sino generar un aprendizaje, ¿listo? Que no se les olvide lo que es comunicación pragmática.
Aquí abajo tenemos nuestra idea fundacional. Les voy a pedir que por favor la apunten, le pongan colorcito, ustedes ya saben cómo es. Y entonces esta idea fundacional dice, la comunicación efectiva como don divino es una herramienta poderosa para construir puentes de entendimiento, compartir la verdad y el amor de Dios y edificar relaciones significativas. Y entonces, en esta idea fundacional, vamos a indagar un poco más en lo que es la comunicación efectiva. La comunicación efectiva se refiere a esas cosas que tú haces para transmitir el mensaje de la mejor manera, sin importar lo que esté alrededor, el contexto, la pragmática. Entonces, tú tomas esas cosas pragmáticas buenas, es decir, lo que has aprendido bueno de tu entorno, tono de voz adecuado, sonrisa, expresiones, movimiento de manos, vocabulario, vocalización, perdón, vocalización, bueno, todas estas herramientas que te han dado y empiezas a utilizarlas y a acomodarlas para que tu mensaje sea transmitido de la mejor manera. ¿Mm? Entonces, algunos ejemplos. Por ejemplo, creo que es en Cali. En Cali, a las bolsas les dicen chuspas. Entonces, ay, que páseme esa chuspa, que una chuspita, que no sé qué. Pues si tú vienes acá y sales a la calle, por ejemplo, tienes una empresa de bolsas o empiezas a vender bolsas, tú no puedes salir y decir a la orden, la chuspa, la chuspa, la chuspa, por ejemplo, acá en Bogotá, porque pues seguramente la gente va a decir, ¿qué es eso? O sea, no te van a entender, ¿cómo así que la chuspa? Entonces, por más de que en Cali te entiendan, por más de que la chuspa sea la bolsa, pues tú debes acomodarte según el lugar donde estés para que haya una comunicación efectiva. Es decir, que el mensaje se entienda. ¿Sí es claro eso, mis amores? ¿No? ¿Sí? Sí, profe. Listo, gracias. Espero que para todos sea un sí. ¿Ya copiaron la idea fundacional? ¿Avanzamos o todavía están Sí, ahí? ¿Todavía están apuntando o ya podemos avanzar? Ah, bueno, acá dice, ok, dice Simona, hay una canción que se llama Qué difícil es hablar el español. Uy, sí, porque es que acá en Colombia una cosita, bueno, en el español generalizado, una cosa significa muchas cosas y entonces es muy difícil uno poder como contextualizar. Dice, hay cositas que no son tan chéveres, pero la canción es interesante. Acá dice, profe, algo similar es también el trato a las personas. Bueno, sí. Entonces dice acá que cada persona uno la trata de forma diferente porque tiene una comunicación diferente. Dice entonces, por ejemplo, cuando una persona ha crecido en espacios donde abundan las groserías, lo más probable es que el niño lo haga más adelante. Totalmente cierto. Entonces, es muy diferente el trato de las personas dependiendo en donde tú estás, ¿no? Y este es un ejemplo bastante claro, gracias Sara por el aporte, porque sí, claramente un niño que se educa en un lugar donde dice muchas groserías es un niño grosero, pero para él es normal, porque pues ese es su contexto, eso es lo que él vive normalmente, entonces para él es completamente normal. Dice, es como en Barranquilla, que le dicen al bombillo foco. Sí. ¿Y usted a qué le dice foco? No, ojo, foco. Yo he escuchado que le dicen foco de que ponga cuidado, ¿no? De que esté alerta, que ponga atención. Entonces, sí, hay varias cosas así que uno dice, y pueden, imagínense que
bueno, estoy hablando a nivel, digamos, de Colombia, pero hay palabras aquí en Colombia que tú las utilizas normalmente y en otros países es una grosería o es una falta de respeto y viceversa. Por ejemplo, ¿ustedes han escuchado esa expresión argentina de boludo? Acá en Colombia, cuando nosotros decimos boludo, estamos diciendo como tonto, ¿no? O nos suena como a tonto. Pues boludo en Argentina es amigo, pero tú acá no puedes decir, ah, qué boludo, porque el mismo, uy, ¿usted por qué me dice así? O qué boluda, ¿sí? Ay, este tan atrevido me... Entonces también eso se refiere al contexto. Hay cosas que tú no puedes decir. Por ejemplo, yo trabajé durante mucho tiempo con los españoles, ¿sí? Y ellos de por sí son groseros en su léxico, o sea, de por sí ya ellos tienen intrínseco eso, pero hay cosas que ellos utilizan que a uno le suena grosería y para ellos son normal, ¿sí? Por ejemplo, ellos a toda hora mencionan a la mamita, que la madre, que la madre, que la madre, ¿sí? Pero ellos no lo hacen en grosería, ya es como algo que pertenece a su jerga, ¿sí? Pero para nosotros eso es una grosería. Entonces, como amoldarse a esas cosas también a veces hace que sea complicado. Es ahí donde entra la importancia de la comunicación efectiva. Tú debes conocer con quién te estás relacionando para así mismo poder transmitir un buen mensaje, porque si no puedes estar ofendiendo a una persona o puedes estar como maltratándola. Bueno, mis amados, entonces vamos a continuar aquí en nuestro material. ¿Tienen algo que decir? Ay, vea, dice Aymar que está en Argentina, dice, profe, pero eso sí significa una ofensa. Ay, pero luego no era amigo, yo no entiendo. Yo había visto que era que amigo, no que era una ofensa. No, profe, acá sí es una ofensa eso. Ah, vea, pues sí ve, menos mal que tenemos aquí una persona que puede corregir lo que dice la profe. Ah, listo, gracias Aymar por decirlo. Si ven, entonces una ofensa allá y una ofensa acá también. Bueno, mis amados, seguimos acá. Vamos con la etimología, ¿listo? La palabra pragmática proviene del griego pragma, que significa acción o hecho. Esto nos indica que la comunicación pragmática se centra en el uso práctico del lenguaje, en cómo nuestras palabras pueden edificar o destruir, bendecir o maldecir. Entonces, cuando hablamos de pragmática, estamos hablando de que nuestra comunicación fue formada por hechos, por acciones, por enseñanzas, ¿sí? Pero que esa pragma que está impregnada en nuestra comunicación puede servir para edificar o para herir. Y entonces acá volvemos al ejemplo de que nos decía Sara, y es un niño que se ha criado en un entorno donde dicen muchas groserías y que seguramente va a decir groserías. Entonces, su pragmática ha sido desarrollada para agredir a los demás. Y es ahí donde él debe empezar a corregir todo eso para que su pragma cambie y de esa manera poder generar una comunicación efectiva. ¿Listo? Y bueno, digamos que este es el ejemplo más claro, pero yo creo que todos tenemos cosas que corregir, ¿sí? A veces el tono de voz, a veces la mirada, a veces las palabras que utilizamos, a veces debemos corregir hasta la forma en cómo nos dirigimos a los demás, ¿no? Si eres imponente, si gritas o si siempre hablas como bravo, ¿sí? Como todas esas cositas que deben ser corregidas para mejorar nuestra comunicación. Bueno, los escucho. Comentarios, dudas.
¿Nada? ¿Quejas? Listo, mis amados. Seguimos. Dice, pragmática y comunicación efectiva, claves para el éxito en la interacción. Yo les he dicho a ustedes que definitivamente la comunicación siempre ha sido muy importante, pero hoy en día donde podemos traspasar las barreras, por ejemplo, de la distancia con la comunicación, es muchísimo más importante. Por eso, chicos, no echen esto como en saco roto a la basura, sino realmente empiecen a preocuparse. Venga, ¿yo cómo me expreso? ¿Yo cómo hablo? ¿Yo sí vocalizo bien? ¿Yo utilizo palabras de respeto o por el contrario utilizo de pronto palabras o lenguaje muy fuerte? ¿Sí? eh, Mi tono de voz es agradable o de pronto mi tono de voz es un poquito no agradable, sino agresivo, ¿sí? Y empezar como a analizar esas cosas para poder corregirlas. Dice, pragmática es el estudio de cómo el contexto influye en la interpretación. Cuando hablamos de pragmática, no solo estamos hablando de que influye en la forma en que nos comunicamos, sino que también puede influir en la forma en que interpretamos, ¿cierto? Y es ahí donde vuelve el ejemplo. Hay cosas que para la persona significan una cosa y que para mí significan otra. Por eso, chicos, podemos decir que la pragmática está muy intrínseca, es decir, muy relacionada con los temas también de doble sentido. Y debemos tener mucho cuidado con esos chistes, conversaciones y mensajes que parecen ser inofensivos y de los cuales a veces nos hacemos partícipes sin saber que estamos, uno, pues cometiendo una falta a nuestras creencias y dos, pues claramente participando en algo que no es adecuado, ¿no? Y yo sé que esto nos pasa a todos. Llega un momento donde hacen un chiste, donde de pronto hacen una broma o de pronto un comentario y como que nos hacemos partícipes, como dice el chavo es, sin querer queriendo, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado también con eso. O también tener cuidado de nosotros mismos. ¿Eres tú una persona que se refiere siempre con doble sentido? ¿Eres tú una persona que usa el doble sentido para comunicarse, para de pronto encajar o para de pronto simpatizar? Entonces debes tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Debemos ser transparentes en la forma en la cual nos comunicamos, ¿vale? Seguimos acá. Dice, en esta presentación exploraremos cómo la comunicación efectiva se basa en la comprensión de las intenciones y las circunstancias que rodean la interacción social. Básicamente, chicos, Dios ha sido muy bueno porque nos ha dado la capacidad de adaptarnos dependiendo de las circunstancias. Pero ya vamos a indagar un poquito más en el tema. Son las 9:40, mis amores. Volvemos a las 9:55. ¿Listo? 9:55. Vaya, tomen agüita, estírense un poquito y ya volvemos. Gracias por estar aquí. Ya nos vemos. Profe, una pregunta. Dime, ¿Hasta qué horas dura la clase? hasta las 11:30, corazón. Mm, ok, bueno, Vale, gracias. vale.